¿Se comparte la pantalla? A mí no me aparece la pantalla compartida todavía. Bueno, esperemos. A ver. Sí. Em, esperen que estoy viendo la posibilidad. Miren, el link que fue ahí es al grupo de Telegram. En ese grupo yo después les envío el PDF. ¿Sí? Bien, logré algo.
¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, profe. Buenísimo. Miren, este es el PDF, es el mismo que ustedes estuvieron viendo en Calameo, ¿sí? Lo que tienen es, por ejemplo, una forma de tabla de contenidos que los lleva directamente al link. Entonces, por ejemplo, acá arrancamos con números reales, ¿sí? Es el principio. Es una unidad muy importante. Es una unidad en donde los razonamientos que tienen que hacer para lograr el éxito son muy distintos a los que hacían antes, pero además tienen que hacer los razonamientos que hacían antes. ¿Qué significa esto? Que no solamente tengo que poner en práctica todo lo que aprendí antes, sino que además tengo que aprender más cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo lo que les planteo, ¿sí? Es cómo poder ir hablando de porcentajes, de proporciones. Y bueno, esto pensando en lo que son las cuencas hidrográficas de la provincia, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ocurre si nosotros sabemos que 9,94 de la superficie terrestre, de la superficie de la provincia pertenece a la cuenca de Añelo? Sabiendo nosotros qué superficie tenemos en la provincia, podemos encontrar qué superficie en kilómetros cuadrados es para esa cuenca. De la misma manera, si nosotros decimos en un diagrama de torta, en un diagrama circular, que el 100% es la provincia de Neuquén, lo que podemos hacer es saber qué sector, qué porción de torta va a representar a la cuenca de Añelo. Y también podemos pensarlo en porcentaje, ¿sí? Esto es un poco con lo que arrancamos, ver cómo usamos los números reales, a dónde aparecen los números reales. A ver si lo puedo, sí, le están pidiendo a Abby. Ahí me dejó silenciarla, ahí está. Entonces, porque a veces es como muy complejo, ¿eh? El que dice silenciar es porque está oyendo, pero el que está buscando de dónde silenciar tiene toda una tarea. Bueno, entonces, esperen que volvemos para acá. Lo que vamos a utilizar, ¿sí? Es el conocimiento que se llama de proporciones, pero también se conoce como regla de tres, simple directa. Esa es la forma para completar esta tabla más fácil que puede haber, ¿sí? Y muy probablemente conocida. Otra constante que tienen que repasar es la cuestión de la notación científica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos situamos en el uso de la calculadora, ¿sí? Y tenemos que trabajar con números muy grandes o muy cerquita de cero, a veces la calculadora nos larga unos exponentes que tenemos que saber entenderlos, ¿sí? Entonces, por esa razón, notación científica es un tema del secundario, pero ustedes lo que van a hacer es un repaso. Si no lo vieron, van a preguntar, ¿sí? Todo lo que no hayan visto lo preguntan. Por esa razón tienen que venir a clases. Acá, por ejemplo, lo que yo hago es multiplicar dos números. Primero a cada número lo escribo en notación científica. Vean que este es muy grandote y lo tengo que multiplicar con este que es muy chiquitito. Entonces, uno me queda con exponente positivo, el otro me queda con exponente negativo. Y cuando los multiplico, ven que al multiplicar estos dos números me queda uno que tiene parte entera 35 y la parte entera en notación científica tiene que ser de 1 a 9. Entonces, este 10 a la menos 1 cambia y cuando corro la coma para adelante no me queda nada de exponente.
no me queda 10 con exponente, sería como 10 a la 0. Entonces, todas esas flexibilidades para poder resolver notación científica, ustedes las tienen que tener. O las tienen, o las traían, o las preguntan, ¿sí? Operaciones con notación científica. Después lo que empezamos a ver es que estos números, ¿sí? Así como nosotros los venimos estudiando, forman distintos conjuntos. Nosotros podemos hablar de los números de los naturales, en donde están los de contar, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta infinito. En los números enteros, en donde empiezan a estar los opuestos de los naturales y el 0, 0, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, ¿sí? Después se amplía a los racionales, en donde aparecen las fracciones con un numerador entero y un denominador natural. Después aparecen los números irracionales como raíz de 2, pi, que son números que no les puedo escribir todos los decimales, entonces usamos algunos simbolitos. Y cuando unimos todos estos números formamos los números reales, el conjunto de los números reales. La cuestión es que nosotros vamos a ver distintas colecciones de números, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver colecciones que tienen forma de intervalos, que son pedacitos de recta real. Y vamos a ver que esos pedacitos de recta real son conjuntos y entre conjuntos hay operaciones. A los conjuntos los podemos unir, los podemos intersectar, ¿sí? Les podemos encontrar el complemento. De la misma manera que tenemos operaciones entre números. ¿Qué operaciones tenemos entre números? Y a los números, no a los conjuntos, a los números los sumamos, los restamos, los multiplicamos, los dividimos, les encontramos raíces, les encontramos logaritmos, ¿sí? Y esas son operaciones de números. Bien, las operaciones tienen propiedades. Por ejemplo, la suma es conmutativa, la multiplicación es conmutativa, qué sé yo, raíz de raíz se multiplican los índices, ¿sí? Y esas propiedades las vamos a tener que saber. ¿Para qué? Para poder resolver, por ejemplo, ecuaciones. ¿Y qué son las ecuaciones? Las ecuaciones son igualdades, pero las igualdades, la igualdad es una relación, no es una operación. ¿Y qué otra relación hay? Y tenemos la relación de orden, que esa nos genera inecuaciones, y también las tenemos que saber resolver. Bien, ¿y saben qué? Hay otro concepto importante. Hay proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Nosotros vamos a ver que en esta matemática hay un mix con la lógica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de una proposición, estamos hablando de un enunciado del que podemos decir verdadero o falso. Si yo les pregunto, ¿llueve? ¿Qué se responde? ¿Sí o no? Pero no se responde verdadero o falso. En cambio, yo les digo, hoy todas estamos con polera porque estaba fresco. ¿Es verdadero o falso? Falso, porque creo que soy la única que está con polera, porque con los años soy la única que ya siente frío. ¿Sí? Entonces, que todas hoy estamos con polera es una proposición falsa. No vamos a utilizar directamente las tablas de valores de verdad, pero hay valores de verdad que ustedes tienen que saber que son importantes. Por ejemplo, cuando nosotros a dos proposiciones las relacionamos, las operamos, ¿sí? De la misma manera que operamos a los números y a los conjuntos, aparecen los conectores, ¿sí? Entonces decimos, 2 es igual a x y 2x es igual a 4. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir por ser y el conector? Las dos tienen que ser verdaderas. Si no, y es falso. ¿Sí? Bueno, tenemos que saber, por ejemplo, que otro conector es O.
x menos 2 es igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. Entonces decimos que x puede ser igual a 2 o x igual a 3. Ahí una de las dos tiene que ser verdadera. Pueden serlo ambas, pero alcanza con una. Con que una sea verdadera, el o es verdadero. Entonces, ese tipo de cuestiones que se van como intercalando, porque esto que yo les dije recién surge de resolver una ecuación de segundo grado utilizando la lógica. ¿Y para qué voy a utilizar la lógica si hasta ahora las resolví con Bhaskara? Porque razonando de esa manera, después voy a poder resolver inecuaciones de segundo grado. Y esas no las resuelvo con Bhaskara. Con Bhaskara puedo factorizar, pero listo. Después tengo que ir a la lógica que me diga cuándo y cómo hago la regla de los signos. ¿Sí? Bien. A ver. Entonces, con todas estas cuestiones previas, ¿sí? Es que nosotros vamos empezando a ver que aparecen símbolos y todos tienen que tener un significado. Tenemos que saber, tenemos que tener disponibles en las memorias qué es cada símbolo, qué me quiere decir, cómo tengo que razonar, ¿sí? Y todo esto de a poquito lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, tenemos números reales que tienen irracionales y racionales, hay definidas relaciones de igualdad y de orden, hay operaciones y también hay proposiciones. Al principio de cada unidad, ustedes en el material van a encontrar una red conceptual, de manera de ordenar un poquito algunos conceptos que aparecen en el desarrollo, no todos, ¿sí? Entonces, ¿por qué hablamos de proposiciones? ¿Y cómo se relaciona esto de las proposiciones con matemática? Si yo les digo que 2 es igual a 4, ¿es verdadero o falso? Falso. Muy Falso, profe. bien. Pude decir verdadero o falso. Entonces 2 igual a 4 es una proposición. ¿Cómo una proposición? Si toda la vida fue una igualdad. Bueno, ahora tiene otra clasificación más. ¿Qué ocurre si yo les digo x igual a 2? Verdadero cuando x es igual a 2. Pero si x es igual a 3, me queda 3 igual a 2. Entonces esa depende. Esa que depende se llama función proposicional. Cuando nosotros nos encontramos con una ecuación, depende quién sea x para que se verifique o no, para que sea verdadera la igualdad o no. Si encuentro un x que la hace verdadera, ¡pum!, va al conjunto solución. ¿Quiénes tengo en el conjunto solución? Todos los x que la hacen verdadera. Todos, absolutamente todos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo es cómo los conjuntos están incluidos uno en otro. Y es una relación, la relación de inclusión. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, nosotros hablamos de los naturales y yo les había dicho que son los de contar. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta infinito. Y cuando hablaba de los enteros decía que está el 0, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2. Es decir, que en los enteros estoy diciendo los naturales, pero no son los únicos los naturales en los enteros, hay otros también. Entonces decimos que el conjunto más grande, que es el de los enteros, incluye al conjunto de los naturales, porque todo número natural es entero.
La cuestión es que no todo número entero es natural. Es decir, que el conjunto de los enteros no está incluido en el conjunto de los naturales. Esto lo podemos ver con los conjuntos numéricos. Acá estamos graficando las distintas operaciones entre conjuntos, de unión, intersección. La diferencia no la usamos, la diferencia simétrica tampoco, pero lo que sí usamos es el complemento. Y acá lo que estamos viendo es que la recta real, que es el conjunto de los números reales, a veces los vamos a estudiar por pedacitos de rectas, que son como segmentitos, que se llaman intervalos, que pueden incluir a los extremos o pueden no incluirlos. ¿Sí? Por ejemplo, ahí estamos viendo un intervalo que no incluye al extremo A, por eso A tiene paréntesis, y que sí incluye al extremo B, por eso tiene punto lleno en el dibujito y tiene corchete en la notación de intervalo. Por ejemplo, este intervalo -1, 5 no incluye al -1, sí incluye al 5, y pertenecen a él todos los números que están entre -1 y 5. Los mayores que -1 y los menores que 5. Bueno, ¿se dejó de compartir la pantalla? Yo veo bien, profe. Yo también, Yo profe. sigo viendo. ¿Qué te parece, Yo también veo bien. Leandro? Sí, volvés a cargar la página. A ver. Mirá, a Samuel también le pasó lo mismo. Debe pasar como a mí, que me queda la Salgo y vuelvo a ruedita entrar. un tiempo, y que es cuando yo les pregunto a ustedes si igual me oyen. Ahí lo volvió a ver Celina, mirá. Sí, o volvé o refresca la página, toca la ruedita de la página, o salí y volvé a entrar. Hasta las 19, Bri. Vamos a hacer un paneo y yo ahora ya busco la... ¿cómo es que se llama? El cuestionario. El primer jueguito. Bueno. Entonces, estábamos hablando de los intervalos. Anotá, a ver si, esperen que para volver a entrar, ahora sí. Mirá, pudiste entrar sin que yo te autorice. Bueno, genial. Entonces, lo que estamos viendo es, estábamos viendo un intervalo, ¿sí? Cuando el intervalo no incluye al extremo, lo graficamos con un circulito vacío en ese punto, en ese extremo que no incluimos, ¿sí? Por ejemplo, el -1. Y cuando escribimos el intervalo lo escribimos con un paréntesis. Este, que tiene circulito lleno, quiere decir que incluye a B, que B pertenece al intervalo. Por ejemplo, en este intervalo pertenece el número 5, ¿sí? Pero además, al intervalo pertenecen todos los números entre -1 y 5. Es decir, de -1 a la derecha, los mayores que -1,
y de 5 a la izquierda, los menores que 5. Los intervalos en forma de conjunto se describen de esa manera. Por ejemplo, nosotros diríamos que en este intervalo menos 1 es menor que x, es menor o igual que 5, y esos son los x que pertenecen al intervalo, los que verifican esa inecuación, esa relación de orden. ¿Alguien iba a preguntar algo? Entonces ahí tenemos algunos tipos de intervalos con los que nos podemos encontrar. La cuestión es que nosotros a los intervalos los operamos. ¿Qué operaciones podemos hacer? De unión, de intersección, de complementación. Por ejemplo, ahí nos dice que tenemos un intervalo A que va de menos 1 a 5. No incluye al menos 1 ni incluye al 5. Entonces, no incluye al menos 1. En el menos 1 tengo paréntesis o circulito vacío. No incluye al 5. Sí incluye a todos los números mayores que menos 1 y menores que 5. Después nos habla del conjunto B. El conjunto que arranca en 2 sin incluir al 2 y termina en 7 sin incluir al 7. Incluye todos los puntos mayores que 2 y menores que 7. Cuando nosotros hablamos de la unión de los intervalos A y B, estamos hablando de todos los números x reales que pertenecen a A o que pertenecen a B. ¿Recuerdan cuando arrancamos que me preguntaron de la tabla de verdad? Si pertenece a A o pertenece a B, con que pertenezca a uno, alcanza. No hay problema si pertenece a ambos. Por esa razón, si nosotros hablamos de la unión de menos 1, 5 con 2, 7, es todo lo que pintamos, desde el menos 1 hasta el 7. Pero si nosotros, en vez de hablar de la unión de estos conjuntos, tenemos que hablar de la intersección, menos 1, 5, intersección 2, 7,
que pensar los números reales X que pertenecen a A y que también pertenecen a B. Esto lo que quiere decir es que tienen que verificarse los dos. Tiene que pertenecer a uno y en simultáneo al otro. ¿Por qué? Porque una conjunción es verdadera si ambas son verdaderas. Entonces, esto nos lleva a decir gráficamente que la intersección entre dos conjuntos es lo que pinto dos veces. Entonces, de esta manera, cuando intersecto al -1, 5 con el 2, 7, lo que pinto dos veces es el 2, 5, el intervalo entre 2 y 5. Entonces, ese intervalo es el intersección. El intervalo intersección. Entonces, ya estamos viendo que podemos operar números, que podemos operar proposiciones y que podemos operar conjuntos. Y que con todo este mix de conocimientos vamos a resolver ecuaciones e inecuaciones. Ahí hay otro ejemplo. Y lo que vamos a ver en este ejemplo, en esa recta, es el complemento. Si nosotros consideramos el intervalo A, que va de -3 a 2, incluye el -3 e incluye el 2, y tenemos que encontrar el complemento de ese intervalo, tenemos que poder encontrar los X reales que no pertenecen al intervalo. Si pertenece al intervalo, no pertenece al complemento. Si pertenece al complemento, no pertenece al intervalo. Por esa razón, no hay nada pintado dos veces. Si venimos de menos infinito hasta el -3, sin incluir en el -3, estamos en el complemento. De -3 a 2, incluyendo a -3 y a 2, estamos en el intervalo. Y de 2 a más infinito, sin incluir el 2, volvemos a estar en el complemento. Uy, oh. No me la conté que se nos fue la profe. ¿Se fue la profe? ¿Qué hacemos ahora, Tato? ¿Qué hacemos? Dale partida de LOL ahora. Vamos al LOL ahora. Puto que estaba entendiendo un poco. Yo voy a jugar. No. Se reventó todo. Bueno, armamos torneo de Va a trozo. tener que explicar todo de nuevo ahora, así que sí, 2 horas más. Le decimos, no, profe, se cortó hace 20 minutos, no te escuchábamos en realidad. Clase, presta sol. Recuerden que esta reunión se está grabando, ¿no? Así que todo lo que están diciendo se va a salir después en la próxima. El próximo cosa. Mal, tiene razón. Yo me perdí de algo. ¿Qué pasó? Me sacó de la No se entendió videoconferencia. nada. Recién estoy volviendo a entrar. Profe, Todo bien, profe, no pasa nada. No hay problema, profe. Creo que se salió de vuelta. Profe. ¿Profe? Profe, vuelve. Ya la extraño. Lassi.
Está re cómodo. Bueno, ¿quién tiene hambre? Esto no es una clase, esto es un meme directamente, weón. Chicos, no se rían. Esto es un tema. Che, a mí se me está por reacabar la batería. Ah, Anda a conectarla, te esperamos. Che, Messi, igual le Bueno, pregunté. muchachos, esa ha sido toda la clase Che, de después hoy. me cuentan cómo le fue. No, por favor, más respeto a la profe, che. Ah, hasta las 7 nos quedamos clavados acá, ¿eh? Nos miramos las caras. Quedan 40 minutos, vamos, que se puede. Está conectada la profe. Se le escapa el nene. Gente, ¿me oyen? Sí, Sí. Bueno. Sí, se hola, escucha. profe. Hola, profe. Ay, qué bueno. Bueno, escúchenme. Sí. Entonces, lo que estábamos viendo era que teníamos un intervalo, ¿sí? Y le estábamos buscando el complemento a ese intervalo. Voy a No ver se si ve la logro... pantalla, sí. Bueno, esperen, porque cuando me saca de la videoconferencia se desconfigura todo. Díganme si la ven, cuando la ven. Ahí ya está. Ahí se ve, ahí se Ahí ve. ya se ve. La ven antes que yo, qué bueno. Buenísimo. Entonces, lo que estábamos viendo era que considerábamos este intervalo se llama intervalo cerrado porque tiene los extremos, ¿sí? Y le estábamos buscando el complemento. Para poder encontrar el complemento, teníamos que encontrar absolutamente todos los x que no pertenecen al intervalo. Por ejemplo, el -3 es un punto del intervalo, entonces el -3 no pertenece al complemento. Pero todos los números reales menores que -3 no pertenecen al intervalo que empieza en -3, entonces sí pertenecen al complemento. De la misma manera, de 2 a más infinito, tenemos otro pedazo de complemento, digamos, ¿sí?
Entonces, de menos infinito a menos 3 unido 2 más infinito es el complemento del intervalo que va de menos 3 a 2. Bien. Bueno, está bien, no hay problema. Vayan a Esperen ver que... dibujo, no me molesten. Ah, Entonces, diferencias no vamos a ver. Lo que vamos a hacer ahora, esperen que voy a buscar la... esperen que la busco acá. La quizzes y se las comparto. Entonces vamos a jugar un poco. Les repito, pregunten por favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es para seguir aprendiendo. Yo ahora ya no los estoy evaluando, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan seguir aprendiendo. A ver. Si alguien, por cuestiones como las que tengo yo, no puede resolver el jueguito ya, guarde el link y lo juega después, ¿sí? Y pregunta y estudia de la misma manera, porque a veces el jueguito y la videoconferencia se complica, ¿sí? ¿Cómo tenemos que hacer para jugar? Una de las facilidades que tiene este juego es que lo pueden activar con una cuenta de Gmail. Entonces, con la misma cuenta con la que se conectaron al Meet, directamente dicen conectarse con Google y a mí me aparece la información con el nombre de ustedes. De esa manera yo puedo tener un seguimiento, ¿sí? No pongan nombres raros ni cosas raras porque después es muy ¿Qué está difícil. explicando? ¿Cómo es jugar? Porque no aparece nada. ¿No te aparece en el chat un link? Ahí me fijo. Bueno, ¿Hay que registrarse? Ah, sí, profe, claro. aquí. Ah, bien. Lo más conveniente es que sea con el mismo usuario de Gmail, de Google. Buenísimo, Jaco. A jugar, a decirle comenzar y jugar. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Estás jugando, Pablo? No, estoy acá, me sale en escuela, en una empresa, uso personal. Ponele uso personal, porque las veces que yo le he incorporado a la Universidad Nacional del Comahue, bueno, sí, también, escuela. Lo que pasa es que la cargo a la universidad y igual no sale entre las posibles después para seleccionar. Bueno, Guada.
juegan estando en clase y resuelven ejercicios estando en clase. Sí, Una consulta, ¿qué juego hacemos ahora? del que yo les envié el link por el chat. Pero me mandó una página donde hay un montón. No me mandó un solo juego. Una vez que te Por- registras tenés que entrar de vuelta. Ah, ok. Esa es una opción, sí. Sí, en realidad ustedes ahí tienen una plataforma en la que pueden buscar los temas que les interesen y estudiar jugando. Está muy bueno el juego. Me alegro. Toti, tenés que resolver el del link. En el chat yo envié un link. Si primero estuviste Profe, registrándote, no sé quién me habla, pero que me espere un poquitito. Entonces, ahora volvés a seguir ese link de manera de jugar con ese jueguito que yo les compartí. No sé quién me hablaba. hay que poner el... Hola, profe. Sí, empiecen, cada uno lleva su ritmo. Le pueden sacar la música si les molesta, ¿eh? Tommy, una vez que terminan, ¿sí? Lo que tienen que hacer es ver que el jueguito les va informando según las respuestas que dieron y las respuestas que tendrían que haber dado, ¿sí? Entonces, el jueguito tiene la función de acompañamiento de estudio. Tenés que seguir estudiando porque tenés que mejorar tus respuestas y podés volver a jugar. O esperar un poco a tus compañeros para que cada uno vaya con su ritmo, ¿sí? No jugamos justamente con el seguimiento desde mi pantalla porque pone presión en el tiempo. Así cada uno va a su ritmo. Buenísimo, Bri. Claro, primero lees bien
y ves de razonar por qué en vez de una respuesta es la otra, por qué no es la respuesta que vos diste, porque cuando uno da una respuesta muchas veces la da convencido. Entonces, ¿por qué tendría que ser otra la respuesta y poder razonar por qué es otra? Profe, ya terminé, tengo que volver a jugar. Como gustes, no es obligación. Está la posibilidad de que vuelvan a jugar. Pero háganlo pensando en esto, ¿no? De si hubieron respuestas para mejorar, ¿por qué? ¿Por qué hay respuestas que no las di bien? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? ¿De qué tema? Bueno, veo que ya terminaron muchos.
¿Y qué hace este intersecta? A ver, si intersecto de -8,12 con -4,10, -8 es menor que -4, es decir, que arranca en -4 la intersección, 10 es menor que 12, entonces es el mismo -4,10 la intersección. A ver, claro, -4,10. Relaciones son de igualdad y de orden. También hablamos de la relación de inclusión. Y las que sean operaciones, suma, resta, multiplicación, división, logaritmación, radicación. Bueno, a ver, este tipo de preguntas u otro tipo de preguntas, eh, cuando ustedes están en parcial, están contrarreloj, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando ustedes están en parcial? Tienen que resolver sí o sí en 1 hora, en 2 horas. ¿Bien? La cuestión es que ustedes, para resolver este tipo de jueguitos, tienen asignado el máximo tiempo. Es decir que ustedes lo resuelven, lo leen, pueden ir a buscar a la carpeta, pueden escribir, pueden resolver y después responder. ¿Sí? Entonces, de esa manera va acompañando el estudio. Bueno, vamos a ver si me deja presentar un poquito más de pantalla. Nos encontramos entonces con que al conjunto de los números naturales le agregamos el cero y los negativos y los opuestos de los naturales y están los números enteros. Después agregamos las fracciones y aparecen los racionales. Después aparecen estos números que no pueden ser escritos como fracciones porque no tienen ni decimales exactos ni decimales periódicos, los llamamos irracionales y de esta manera formamos el conjunto de los reales. En el conjunto de los reales no termina la cosa. Sí, Samu, estoy compartiendo pantalla, ¿no estás viendo? Las evaluaciones son con cuestionarios, pero en PEDCO, ¿sí? Esto es parte de lo que es, digamos, como empezar a interactuar con el conocimiento matemático. Entonces, lo que ocurre es que nosotros en los reales podemos encontrar raíz de 1, podemos encontrar raíz de 2, ¿sí? Raíz de 1 es 1, raíz de 2 es irracional, pero ¿qué pasa si nosotros queremos resolver en los reales raíz de -1? Raíz de -1 es i o menos i, ¿sí? Entonces, por numeritos como este, es que necesitamos del conjunto de los complejos. Los complejos no los graficamos en la recta. Los complejos los graficamos en el plano, ¿sí? Pero bueno, esto solamente como para tener una idea de que no todo termina en el conjunto de los números reales, pero la unidad es de números reales. Ahí los podemos ver graficados por inclusión. Es decir, que los números naturales están incluidos en los números enteros
el conjunto de los números enteros está incluido en el conjunto de los números racionales. El conjunto de los números racionales no tiene nada que ver con el conjunto de los números irracionales. Un irracional no es racional y un racional no es irracional, pero uniendo al conjunto de los racionales con los irracionales, formamos el conjunto de los reales. Y ahí van a estar todos los números con los que vamos a estudiar. ¿Qué ocurre? Vamos a seguir el ABAD en la unidad de números reales solamente. Y lo que yo les hago a partir de ahora es, esto es a partir de la página 11, tomar las propiedades que enuncia este autor y ejemplificarlas o explicarlas. De modo que ustedes puedan ir acercándose a todas estas propiedades que nos van a permitir resolver ecuaciones e inecuaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes deben recordar que la suma, sí, Marcos, está disponible para lectura online y ese link ya lo tienen en el aula de PEDCO, está en el Drive y ahora con el grupo de Telegram les voy a enviar ahí el PDF para que lo puedan imprimir quien guste. De nada. Yo diría que es conveniente que no falten a ninguna clase. Bueno, son muy distintas las clases de la universidad a las otras clases y es la primera clase, les va a costar más que otras, pero después ya van a ir viendo que van a ser cada vez más llevaderas y bueno, no tienen que perderlas, no pierdan las clases. Bueno, por ejemplo, nosotros siempre hemos hablado de que la suma es conmutativa. ¿Por qué decimos que es conmutativa? Y porque si sumo un cuarto a 1, el resultado es 5 cuartos. Pero si a 1 le sumo un cuarto, el resultado también es 5 cuartos. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros ejemplificamos, no demostramos, la propiedad conmutativa. Todos los números tienen opuesto. ¿Qué quiere decir? Que siempre para un número tengo para sumarle otro de manera que la suma sea 0. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá estoy sumando a raíz de 3 menos raíz de 3. Estos números nosotros los dejamos escritos de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que no hacemos aproximaciones ni a décimos ni a centésimos, ¿sí? Y dejamos el número así. Y sabemos que uno es opuesto del otro, entonces suma 0. Así, ustedes seguramente han visto en el repaso del ingreso las propiedades de los números reales. Tenemos que saber que hay un número por el que multiplicamos que nada cambia, 1 por pi es igual a pi. Tenemos que saber que hay un número que se llama inverso multiplicativo, ¿sí? Por ejemplo, para menos 4 tercios, el inverso multiplicativo es menos 3 cuartos, porque cuando yo los multiplico el producto es 1. Y el inverso multiplicativo nos va a ayudar en muchas cuestiones. Podemos ordenar, por esa razón tenemos que saber cuándo una fracción es menor que otra para poder ordenarlos. Si nosotros en vez de números enteros tenemos fracciones en los extremos de los intervalos, tenemos que saber ordenar esos números racionales para poder graficar bien y orientarnos con la unión, con la intersección. Y acá empiezan otras cuestiones, ¿sí? Que son referidas a proposiciones que se generan por la relación de orden con conectores lógicos. Por ejemplo, este conector es I, es lo mismo que este.
Es lo que está diciendo nada más que simbólicamente. Lo que me dice es que si un número es menor que un segundo y el segundo, supongamos, menos 3 es menor que menos 2 y menos 2 es menor que menos 1, entonces menos 3 es menor que menos 1. ¿Sí? Se llama transitividad del orden y a veces nos permite hacer conclusiones. Esto nos va a permitir resolver inecuaciones, saber que si sumamos de los dos lados nada cambia. Si multiplicamos de los dos lados por un número positivo, no cambia el orden. Pero ¿qué pasa? Miren, no es lo mismo que multipliquemos al menos 1 por 9, entonces obtenemos menos 9, y al 3 por 9, entonces obtenemos 27. Menos 9 sigue siendo menor que 27, igual que menos 1 es menor que 3. Pero ahora multipliquemos por menos 9, que es negativo. Si al menos 1 lo multiplicamos por menos 9, el resultado es 9. Y si al 3 lo multiplicamos por menos 9, el resultado es menos 27. Entonces, lo que era menor, ahora se hace mayor. Entonces, esta es una diferencia. Cuando multiplicamos por un número negativo, el orden se da vuelta. ¿Qué significa elevar a la menos 1? Es encontrar el inverso, es encontrar 1 entre b, esto es lo mismo que b a la menos 1. ¿Me oyen? Sí. Y, bueno, por ejemplo, que cuando hablamos de a menor o igual que b, estamos diciendo de manera equivalente que a es menor que b o que a es igual a b. Entonces, de esta manera, ir pudiendo saber un poco más de los números con los que nos encontramos. Por ejemplo, en este nosotros decimos que a es menor que b menor que c. Supongamos que menos 1 es menor que 2x es menor que 4. Esta es una inecuación con la que nos podemos encontrar. ¿Qué nos está diciendo esta propiedad? Que hablar de esta inecuación es hablar de estas dos inecuaciones conectadas por y. Entonces, estamos diciendo equivalentemente que menos 1 es menor que 2x y que 2x es menor que 4. De esta manera, nosotros podemos decir, pasando este 2 que es positivo dividiendo, que menos 1/2 es menor que x y que x es menor que 2. Pero nosotros ya sabemos cómo marcar esto en la recta real. Si x es mayor que menos 1/2, pintamos de menos 1/2 a la derecha y generamos un intervalo de manera gráfica. Y si x es menor que 2, pintamos de 2 a la izquierda, ¿ok?
que es otro intervalo que viene desde menos infinito. Como lo que relaciona ahí es y, de la manera que relaciona ahí, entonces decimos que la solución de esa inecuación es paréntesis menos un medio esto es un 2, a ver, coma, 2. Y cerramos paréntesis. Entonces, una propiedad que nosotros podríamos haber visto ahí y decir no tiene sentido de nada, me permitió resolver esta inecuación, porque la desglosé, me guié con lo equivalente y de esa manera resolví con todas las cosas y los conocimientos que estuvimos viendo hasta ahora. De esta manera, tenemos que ir leyendo con detalle y comprendiendo de qué cosas vamos leyendo para poder relacionarlas, ¿sí? Son muchos los contenidos que se van relacionando. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿sí?, podemos hablar de la ley cancelativa. ¿Qué es lo que me dice la ley cancelativa para la suma? Que si estoy sumando de los dos lados lo mismo, esto tiene que ser C, lo que puedo hacer es cancelar lo que es igual de los dos lados. Cancelo C con C. Entonces digo que B es igual a A. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Vamos a la multiplicación. Cuando vamos a la multiplicación decimos, listo, cancelo A con A. No es tan inmediato, porque tengo que tener certeza de que ese A que estoy cancelando es distinto de 0. Si ese A fuese igual a 0, no sería posible la cancelación. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Miremos esto antes de cancelar. X por 0 es igual a 0. 7 por 0 es igual a 0. Entonces estoy saliendo de algo que es verdadero. Si cancelara 0 con 0, diría que X es igual a 7. Pero si X es igual a 7, X es igual a 8, a 9, a 10, a 11, a 12 y lo multiplico por 0, igualmente esto va a ser 0. Es decir que no es X igual a 7 solamente lo que soluciona. ¿En qué habría errado si hubiera cancelado ahí? En que hubiera cancelado un 0 que está multiplicando. Cuando el 0 multiplica, no se cancela. Por ejemplo, si X por 7, si a X lo multiplica 7 y a 4 lo multiplica 7, a 7 lo puedo cancelar. ¿Por qué lo puedo cancelar? Porque es distinto de 0. Entonces lo cancelo y puedo decir que X igual a 4 es una solución. Ay, me dio calor. ¿Ok?
¿Qué le puso? ¿Se fue? No vamos a terminar más. ¿Qué, la perdimos de nuevo? Así es. Otra vez los aliens. No hace nada, estoy. Profe, ¿sos vos? Sí, soy yo, acá estoy. No fue nada. Ah, Ahí que Nacho profe. dijo fue. No fue Nacho, estoy acá de nuevo. Fui y volví un montón de veces, pero bueno, acá estoy. Bueno, aunque sea para despedirnos, porque esto en cualquier momento, o sea, compartir no voy a compartir para que no dejemos de tener videoconferencia. Bueno, gente, mil disculpas con mis problemas estomacales, la verdad que es un pelotazo en contra. Querría que se solucione, discúlpenme, pero bueno, es algo que es medio antisocial, pero es así, ya entre las cosas que tengo de viejita tengo este problema. Bueno, gente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar, ¿sí?, el Drive y ver qué páginas tenemos que leer. Tenemos que ir leyendo, me tienen que preguntar, ¿sí? Yo ahora con la videoconferencia no pude ver lo del el resultado de las quizzes. Pero bueno, ahí voy a ver cómo estuvieron, qué temas, y bueno, ¿qué les pareció la clase? Muy entrecortada, ¿no? Yo ahí les Por ahí compartí se el hizo link de corto. Telegram. Sí, Leandro. Espero que sea de la materia solamente, por favor. Sí. Bueno. Sí, hay un grupo. Seguro que alguien lo alcanzó a pescar, gente. Por favor. ¿Y de qué es la risa? Hoy hace ¿De qué? bien reírse, pero díganme así nos reímos todos juntos. Me habrán contado un chiste en la casa, supongo. ¿Alguien contó un chiste? No sé, no sé. Contá el chiste para Hace todos. muy bien reírse. ¿Saben qué? Cuando estamos muy estresadas y estresados, reírnos nos puede hacer tan bien al cerebro como ustedes no imaginan. Así que cuando tengan ganas de reírse, díganme, así yo también le hago bien a mi cerebro. No sean egoístas. Bueno, correo. Telegram es muy complicado porque es más rápido, es más posible que conteste un Telegram que un correo, pero bueno, ahí va correo, esperen. Correo. Ahí va correo. Ah, y compartieron de nuevo el link del Telegram. Buenísimo, Wada, me encantó. Bueno, la clase yo en cuanto tenga un minuto la subo a videos 1, y en la hoja de cálculos va a aparecer, la hoja de cálculo va a aparecer el link a videos 1, ahí pueden volver a ver la clase. La clase que esté subida a videos 1, la ven sin datos, ¿sí? Es la manera en que la universidad pública sigue siendo gratuita en estos tiempos. Así que bueno, ahí pueden revisar clases, alguna cuestión que se olviden, que no haya quedado muy clara, que se les haya cortado la conexión. Espero que no se me haya cortado la conexión justo en ese mismo momento también a mí. Y bueno,
Nos estamos viendo. No debe haber podido venir Vic, debe haber tenido algún inconveniente de conexión porque él quería venir a presentarse. Y bueno, díganme, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, en el Drive están todas las lecturas organizadas, ¿sí? Yo les envié un aviso en el foro que tiene un link a un Drive en el que yo voy a ir agregando contenido, ¿sí? Y ahí ya están organizadas las lecturas. Tienen que leer como 5 páginas por día. Sí, Guada, ese. Pero bueno, entren al foro. Para poder tener fin de semana van a tener que leer 5 por día de semana, más o menos. De nada, Sebas. ¡Hey, Sebas! Qué bueno que te pudiste conectar. Bueno, y tengo que agradecer muy especialmente a Dayana, si no me equivoco el nombre, porque ella ha sido el nexo entre ustedes, ¿sí? En realidad podría haber continuado siendo el nexo, pero bueno, ahora ya estamos comunicados. Pero no Sí, está profe, una genia. mala la idea de conectarnos con una sola persona, porque si no nos llenan de mensajes a nosotros. Decime, Milagros. Que Diana nos explicó todo igual. Ella es re buena compañera. Buenísimo. Qué lindo. Buenísimo, me encantó. Muy agradecida. Porque justo habíamos abierto un aula nueva y bueno. Entonces, así pudimos estar conectados. Bueno, ¿queda alguna otra pregunta? ¿Encontraron todos los espacios virtuales nuestros? Entonces, nos estamos comunicando. Un saludo. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. De nada. Chao, profe, nos vemos. Chao, hasta luego, profe. Chao, gente. Chao, profe.